Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vaya preparando ahí 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1. El tema lo estoy titulando ¿Por qué no ha venido Jesús? ¿Por qué no ha venido el Señor Jesucristo? Y vamos a leer ahí en el versículo 1. Dice la palabra del Señor así de esta manera. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, ahí es donde surge esta pregunta que viene siendo el tema de hoy. ¿Por qué no ha venido el Señor Jesucristo aún? ¿Por qué muchos dicen, no, no ha venido y no creo que vaya a venir? Bueno, en primer lugar, vamos a ver lo que muchas personas creen y dicen acerca de la venida de Jesús. En primer lugar, ¿verdad? Vemos que pues no todo el mundo lo cree, y tal vez usted se ha encontrado con muchas personas que no creen en la venida de Cristo Jesús, o tal vez usted que está escuchando este mensaje, tal vez a usted le cuesta creer en la venida de Cristo Jesús. Pero vamos a leer ahí una vez más en el versículo 3 y 4. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán burladores. ¿Quiénes son? Personas que se burlan de los cristianos que creen en la venida de Cristo Jesús. Son personas burladoras. Dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué viene siendo esa palabra? Concupiscencias son deseos de la carne, que son pecaminosos. Son personas que nada más tienen en su mente, en su corazón, el deseo de estar pecando. Y precisamente el pecado es lo que les estorba en creer. Ellos no creen porque no quieren ser estorbados en su manera de vivir. Ellos andan según las propias concupiscencias o según sus deseos pecaminosos de la carne. Y dice aquí en el versículo 4 que esas personas dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿O dónde está la promesa que nunca se cumplió acerca de su venida? Eso es lo que significa ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, aquí en primer lugar en el versículo 3 vemos que estas personas son muchos burladores. Vendrán burladores que no creen en la venida de Cristo Jesús. Y estos hacen esa pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa de la venida de Él? No se ha cumplido. Y continúa diciendo ahí en el versículo 4, dice que desde el día en que los padres durmieron o murieron, en otras palabras, dice, mi papá me decía eso, mi mamá me decía eso, mi abuelito, mi bisabuelito, todos me decían que Cristo iba a venir y nunca vino. Ya mi abuelito ya se murió, mi bisabuelito ya se murió y todavía siguen las cosas igual. ¿Dónde está? No se ha cumplido. Eso es lo que dicen. Ahora, yo me he topado con muchas personas de ese índole que dicen que la venida de Cristo no se va a cumplir, que nunca se ha cumplido. Mucha gente me lo ha dicho, mucha gente está en esa manera de creer. Para comenzar, cuando hay una persona o dos o 100 o 1000 personas diciendo eso, ya se está cumpliendo la palabra de Dios en ellos mismos. Ahí ya se está cumpliendo la palabra de Dios en esas personas incrédulas. Aunque no lo quieran aceptar, ellos son parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Así que si usted es una persona que tiene esa duda, tenga cuidado porque en usted se está cumpliendo de los que dicen que Cristo Jesús no va a venir y que nunca ha venido. Que hasta ahorita no se ha cumplido la promesa esa. Ahí es donde vemos el cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Dice ahí en el versículo 5 que estas personas ignoran voluntariamente la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 5. Entonces ignoran voluntariamente, dice ahí, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no creen en la palabra de Dios. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué está diciendo aquí? Que estas personas ignoran voluntariamente. ¿Qué significa eso? Que ellos decidieron no creer y ellos rechazan la palabra de Dios. Así se les explique detenidamente, ellos ya cerraron su corazón y su mente en cuanto a creer en la palabra de Dios. Por lo tanto, no creen que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Ellos lo niegan, lo están negando. No creen que el mundo fue cubierto tampoco por un diluvio, según lo vemos en el Génesis capítulo 6 en adelante. Niegan que el mundo fue creado por la palabra de Dios y niegan que el mundo fue anegado por el diluvio, según lo muestra la palabra de Dios en Génesis 6. Sin embargo, nosotros podemos ver, aún en lo que los mismos científicos, los geólogos, han investigado, y todo muestra que la palabra de Dios se ha cumplido y se sigue cumpliendo. ¿Por qué le digo esto? Porque en algunos estudios
en algunos estudios que han hecho los geólogos en cuanto a todo lo que es el globo terráqueo, vemos nosotros que, por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo y antes lo había mencionado en otro mensaje. En el desierto del Sahara hay muchos estudios que han hecho los geólogos donde muestra que hay ruinas antiguas de grandes civilizaciones que fueron cubiertas por millones de toneladas de arena en todo el desierto del Sahara. Ahora, según la geografía, nos dice que el desierto del Sahara prácticamente tiene del tamaño así como es Estados Unidos. De ese tamaño es lo que abarca el desierto del Sahara. Y todo el desierto del Sahara, según esto, dice que ahí bajo las arenas del Sahara, según las investigaciones, hay grandes lagos cubiertos por arena. Y también se ha dicho por los científicos que toda el área del desierto del Sahara hace 5,000 años, todo eso eran áreas boscosas y ahí era donde se encontraban grandes civilizaciones y hay ruinas que han visto en esas áreas en medio del desierto del Sahara, pero nada más han visto un poco acá afuera en la superficie, pero según esto están enterradas a muchos pies de profundidad bajo las montañas de arena. Y esas son las investigaciones que han hecho los científicos. ¿Por qué están sepultadas esas ruinas de esas grandes civilizaciones que quedaron ahí sepultadas? ¿Por qué? Ahí es donde está esa gran pregunta. Aunque los mismos científicos no lo quieran declarar y ellos tratan de desviar las investigaciones de ellos a la verdad bíblica, de todos modos nosotros podemos ver que todo cae en lo que dice la palabra de Dios. Todo. Una de las cosas que ellos dicen, que esas civilizaciones fueron sepultadas bajo la arena hace aproximadamente 5,000 años. Si nosotros hacemos cuentas cuando sucedió el diluvio, bíblicamente nos podemos dar cuenta que fue hace 4,300, 4,400 años aproximadamente, cuando sucedió el diluvio. Por lo tanto, ahí es donde nosotros podemos ver que bajo las montañas de arena en el desierto del Sahara está el cumplimiento de lo que dice en Génesis capítulo 6 en adelante acerca del diluvio. El diluvio, yo puedo decir sin lugar a duda, sacó esas grandes cantidades de arena del mar y de las profundidades de la tierra y las dejó en montón en esa área donde se encuentra ahorita el desierto del Sahara. Ahora, el ser humano no cree. Muchas personas no creen en que eso es la palabra de Dios cumpliéndose de una manera y de otra. Dice ahí que ellos ignoran voluntariamente que el mundo antiguo pereció o fue anegado en agua. Mas sin embargo, ese es un ejemplo que nosotros
podemos ver que sí sucedió el diluvio. Otra de las cosas, podemos ver también en investigaciones de los científicos, donde a grandes altitudes en las montañas hay fósiles del mar, de conchas, de peces. Hay grandes cantidades de fósiles marítimas en las altitudes de las montañas. En un lugar donde aquí cerca, donde nos encontramos, que es acá por Monterrey, en las grutas de García, ahí hay fósiles marítimos. ¿Cómo fue que llegaron esos fósiles a ese lugar si está a muchos kilómetros o muchas millas de retirado del mar? ¿Cómo fue que llegó ahí? Bueno, pues yo creo que ahí es otra prueba del diluvio que sí sucedió. Ahora, aún los científicos, ellos tratan de dar una explicación contraria a lo que dice la Biblia, pero yo puedo ver que ahí en la Biblia se cumplió en todo eso. Hay muchas otras cosas que nosotros podríamos hablar de la veracidad de la palabra de Dios, pero no terminaríamos. Mas, sin embargo, eso nos muestra que hay mucha gente que no cree, aun cuando la palabra de Dios sí es verdad y sí podemos ver que es o se ha cumplido en todo tiempo. En segundo lugar, vemos nosotros en la palabra de Dios que vendrá un juicio final y Dios nos advierte, aun cuando las personas no quieren creer, va a venir un juicio final. Y dice ahí en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, fíjese nada más, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la palabra de la creación, la palabra de Dios que creó todo el universo. Ahora está reservado lo que existe por la misma palabra. Dice, están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuáles hombres impíos? Esos que están pecando en sus propias concupiscencias o sus propios deseos de la carne. Es cuando va a venir ese juicio para la perdición de los hombres impíos. En esto nos está mostrando, nos está diciendo que si vino un juicio de Dios a través del diluvio, también vendrá este último juicio. Este juicio final va a venir. Eso nos muestra que sucedió el diluvio, y así como hay pruebas de que sucedió el diluvio, también va a venir un juicio final. Crea la persona o no la crea, va a venir un juicio final. Eso es lo que nos está diciendo en el versículo 7. Ahora, el juicio final habla que los cielos y la tierra que existen hoy están reservados por la misma palabra de Dios, que la palabra de Dios siempre se va a cumplir, así como se ha cumplido lo demás, se va a cumplir en lo que falta. Dice, están reservados por la misma palabra de Dios y están guardados, ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio. Ahora, ¿quién será juzgado en ese día del juicio? Los hombres impíos. Fue lo que acabamos de leer. Van a ser juzgados en ese día. Aquellos que ignoran voluntariamente. Y cuando dice ignoran voluntariamente, son los que decidieron que no van a creer en la palabra de Dios. Esas personas van a ser juzgadas. Los que dicen, no, yo no tengo tiempo, ahorita no quiero escuchar nada,
yo no quiero nada de religión, yo tengo mi propia religión. Déjeme decirle que ninguna religión le va a salvar a usted ni tampoco a mí. El único que salva es Cristo Jesús. Y no estamos hablando de religiones para salvar, como muchas personas dan esa excusa porque están aferrados en su manera de creer, pero déjeme decirle que nada más hay un camino, no hay dos. El de usted y el mío puede ser un camino falso, pero el único camino verdadero es Cristo Jesús. Si yo le estoy predicando a Cristo Jesús, entonces le estoy hablando acerca del verdadero camino directo al Padre Celestial, porque Cristo Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted no está creyendo en Cristo Jesús, está en el camino equivocado. Si usted no está creyendo en Cristo Jesús, está en la mentira, porque Cristo Jesús es la única verdad. Si usted no está en Cristo Jesús, entonces usted no tiene la vida eterna. Y entonces usted no está yendo directo al Padre, está yendo directo a la perdición y al juicio final, porque dice Cristo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Cristo Jesús nos va a llevar a la vida eterna. Él es el camino verdadero y nos va a llevar a la presencia del Padre Celestial. No estamos predicando nosotros ninguna religión, estamos predicando a Cristo Jesús. Así que el juicio va a venir y si usted decidió no escuchar, usted decidió no creer, tenga cuidado porque los que decidieron, los que han decidido ignorar voluntariamente la palabra de Dios, son los que van a ser juzgados. Es lo que dice aquí en el versículo 7. La perdición de los hombres impíos. Y esas personas son los que decidieron ignorar voluntariamente. ¿Qué sucederá con los cielos y la tierra en ese día final? Como leímos hace un momento, están guardados para el fuego ese día del juicio final. Segunda de Pedro 3:10 al 12 dice así, pero el día del Señor vendrá. En otras palabras, aunque tú no creas, va a venir. El día del Señor vendrá. Crean o no crean, vendrá. Como ladrón en la noche. ¿Qué significa esa frase, que vendrá como ladrón en la noche? El ladrón no nos va a avisar cuando va a entrar o va a venir a robar. En otras palabras, cuando no lo estés esperando, va a venir Cristo Jesús. Él va a venir y va a llegar y se terminaron las oportunidades que ahorita usted está recibiendo, yo estoy recibiendo y todas las personas están recibiendo. Ahorita Dios está dando oportunidades a usted, a mí y a todos. Pero va a venir como ladrón en la noche cuando no lo está esperando absolutamente ninguna de las personas que decidieron ignorarlo y ya no va a haber tiempo de arrepentimiento. Ahora entran directo al juicio final. Así que ponga atención porque Dios ya tiene el día. Usted y yo no sabemos cuál es el día, ni nadie lo sabe. Es mentira. Por ahí algunas personas dicen que tal fecha, tal día, y ya muchos han salido dando fechas y nunca vino. Y precisamente por ese tipo de personas que ignoran lo que dice la palabra de Dios, por eso muchos están con incredulidad. Pero ahora, usted y yo no tenemos excusa porque usted y yo debemos de leer la Biblia y no vamos a andar recargándonos en las mentiras de otras personas, porque en el juicio final Dios no nos va a tomar en cuenta ninguna excusa.
Si usted creyó a aquella persona que estaba diciendo mentiras, es culpa de usted por creerle a aquel. ¿Por qué no se puso a leer la palabra de Dios? Y Dios lo va a hacer a usted responsable, así como a mí también. ¿Por qué no leíste mi palabra si ahí la tenías? Así que usted es responsable de usted mismo, de sus actos, así como yo también soy responsable de mis propios actos. Y el día que seamos nosotros llevados para ser juzgados, tenemos que responder según lo que nosotros decidimos hacer. Ahora dice aquí que vendrá como ladrón en la noche, cuando no lo estamos esperando. Eso significa en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Qué significa que pasarán con grande estruendo? Dice ahí que van a perecer o serán destruidos con grande estruendo, con un tronido, así como el trueno más fuerte que haya escuchado usted cuando está lloviendo. Precisamente esos rayos, esos truenos, así va a ser en todo, absolutamente todo el universo. Van a tronar los cielos de una manera sorprendente, que los que están vivos van a caer asustados y van a sorprenderse, que quisieran morirse en ese momento, pero precisamente no va a haber muerte total. Ahí es donde las personas que están vivas van a ser llevados directamente al juicio delante de Dios. Y dice ahí que pasarán, dice ahí los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Al mismo tiempo que los cielos van a estar quemándose, también la tierra va a estar quemándose. Y para que tenga una pequeña idea de cómo va a ser esto, que los elementos van a estar ardiendo y serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, haga de cuenta como el volcán que está erosionando la lava y salta a muchos pies o muchos metros de altura, y cae aquella lava y comienza a escurrirse la lava y todos los elementos están fundidos. Algo semejante va a ser con los cielos y la tierra, pero va a ser mucho peor que lo que sucede en un volcán. ¿Por qué le digo que va a ser mucho peor? Vamos a volver a leer ahí. Dice: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Note usted la palabra, serán deshechos. Ahora dice en el versículo 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos? 3 veces ha repetido la palabra deshechos, que serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Note usted, dice que van a ser fundidos. El volcán funde todos los elementos y la lava
son elementos fundidos. Los derritió, eso es fundir. Los derrite y los hace una sola masa. Eso es los elementos fundidos. Pero en este momento del juicio no solamente van a ser fundidos, son primeramente fundidos, pero en segundo lugar, dice 3 veces, serán totalmente deshechos. Ni cenizas van a quedar del todo lo que está en los cielos y en la tierra. Van a ser deshechos. Los astros, todos los astros, todos los planetas van a ser deshechos. El sol, la luna, no van a existir, van a ser deshechos. Todos los planetas, todas las galaxias van a ser deshechas, se van a fundir y van a deshacerse con el fuego del poder de la ira de Dios. Si todo fue creado por su palabra, por su misma palabra, va a ser deshecho al instante. Toda la tierra, todos los planetas y todo lo que hay aquí en la tierra va a ser deshecho en una totalidad. Así que si usted creía en los ovnis no existen, eso es mentira. Son los demonios los que hacen creer a la gente que existen los ovnis. Pues esos van a ser enviados al lago de fuego, al castigo eterno. Y todos los planetas, por si pensaba que hay vida en otro planeta, la palabra de Dios no habla que hay que hay vida en otro planeta. Todos los planetas van a ser deshechos en los cielos. Y habla plural. Si usted va al original, cuando dice los cielos, está hablando en plural. Varios cielos. Y según la palabra de Dios, habla que hay el tercer cielo. Pablo, en 2 Corintios 12, versículo 2 al 4, habla que él, habla de un hombre, pero fue él, fue llevado al tercer cielo donde está el paraíso. Ahí vemos nosotros que el tercer cielo es donde se encuentra el trono de Dios. Por lo tanto, ¿cuáles son los cielos que van a ser deshechos? El primero y el segundo cielo van a ser deshechos. El primer cielo donde están todos los astros y el segundo cielo es hasta donde llegan los demonios y ya no pueden entrar al reino de los cielos, que es el segundo cielo, es donde habla en Efesios capítulo 6 del versículo 11 en adelante, donde habitan las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Esas regiones celestes son esos cielos, el primero y el segundo. Hasta ahí llegan. Ya no pueden entrar al trono de Dios. Pero esos cielos van a ser destruidos, deshechos, porque los demonios ahí es donde andan. Por eso, precisamente, muchas personas piensan que hay ovnis, porque ahí es donde andan los demonios. Si van a la luna, ahí están los demonios en la luna, sentados, esperando a los astronautas. Y precisamente todo eso va a ser destruido porque fue contaminado por los mismos demonios. Así que todo eso va a ser destruido con excepción del reino de los cielos, que es el tercer cielo. Eso es lo único que va a permanecer, porque ahí es donde están la casa, las moradas del Padre Celestial. Así que todo eso va a ser deshecho en una totalidad. Si va a suceder todo esto, ¿por qué no ha venido Cristo Jesús? Ese es el tercer punto que vamos a estar viendo. Entonces, si va a suceder todo esto, ¿por qué no ha venido el Señor Jesucristo? Precisamente porque Dios está dando la oportunidad
a todas las personas, a usted, a mí y a todas las demás personas. Dios nos está dando la oportunidad a un arrepentimiento para no entrar en esa condenación en el juicio final. Segunda de Pedro 3:9. Lea conmigo, dice ahí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchas personas dicen: no, nunca ha venido, no creo que vaya a venir. Pues déjeme decirle que si sucedió lo del diluvio y hay pruebas, también va a suceder este juicio acerca de los cielos y la tierra, que van a ser quemados. Aquí dice que algunos lo tienen por tardanza, pero ¿por qué no ha venido? Dice ahí en el 9, sino que es paciente para con nosotros, usted y yo, y todas las demás personas. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o se pierda o muera en el juicio final, sino que todos procedan, todos, usted y yo y todas las personas, todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha venido porque nos está dando una oportunidad a un arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Yo le doy gracias a Dios por ese arrepentimiento y por permitirme creer en Él y haber tomado la decisión de arrepentirme de todos mis pecados delante de Él. Y le doy gracias al Señor por permitirme compartir esta palabra con usted también, pero es usted quien decide si la quiere creer o la quiere desechar. Ahí vemos nosotros que aunque muchos no creen en Dios, o muchos creen en Dios, pero les cuesta creer que esta palabra se va a cumplir en cuanto a este juicio, porque muchas personas sí creen en Dios, pero les cuesta creer en ese juicio. Y muchos creen en Dios, creen en el juicio, pero están viviendo de una manera negligente. Están viviendo en el pecado. Sin embargo, Dios es paciente con todo mundo. Con los creyentes que viven en pecado, Dios es paciente. Con los incrédulos, Dios es paciente también. Así que nos está dando mucha oportunidad. 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, la edad que usted tiene, la edad que yo tengo, son años de oportunidad. ¿Y cuántas oportunidades nos da en un solo año? Miles y miles de oportunidades en un solo año. Imagínese cuántas oportunidades nos ha dado según la edad que tenemos. Miles de oportunidades el Señor nos ha dado. Así que Él no quiere que nadie se pierda, que nadie muera eternamente. Precisamente por eso Cristo Jesús vino a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento, que pidamos nosotros perdón por nuestros pecados y nosotros mismos tomemos una decisión de apartarnos de todo pecado. Esa es la razón el por qué el Señor no ha venido. No es que se tarde. Aquí mismo nosotros podemos ver que 1000 años es como un día para Él y un día es como 1000 años. Así que para Dios, si se tarda 1000 años más, es un día. El Señor puede estar diciendo: me voy a esperar un día más. Y el Señor se está esperando un día, pero para usted y para mí son muchas generaciones. Pero Él está dando la oportunidad a todas las personas de esta generación, así como les dio la oportunidad
a la generación pasada o a 2, 3, 4 o 1000 generaciones pasadas. El Señor nos está dando esas oportunidades. Lamentablemente, las personas no quieren tomar la decisión correcta. Pero ahora viene una pregunta para usted. Tú que no crees en Dios, o usted que no cree en Dios, o usted que no está creyendo la palabra de Dios, que le cuesta creer la palabra de Dios, que no cree que se puede cumplir esto. Si hoy viniera Cristo Jesús a juzgar a todas las personas, y usted que no cree, o usted que cree pero está viviendo en pecado, si viniera Cristo hoy a cumplir este juicio, ¿qué sucedería con usted? No se lleve la sorpresa, donde ya no va a haber una oportunidad. Porque si usted se espera hasta el final para ver si es cierto o no es cierto, en el final ya no va a haber oportunidades. Lo único que va a ser es castigo eterno, donde jamás van a salir de ese lugar. Y lo puede leer usted en el Apocalipsis en los últimos capítulos, donde dice que subirá el humo de aquellas personas por los siglos de los siglos y nunca van a salir de ese lugar. Si usted no está listo, es necesario que usted se arrepienta, como dice aquí, Él está esperando para que usted se arrepienta. Si usted ya cree en Cristo Jesús, pero está viviendo en pecado, es necesario que se arrepienta de todos sus pecados y se aparte de ellos, porque no es necesario nada más creer, es necesario apartarse de sus pecados y vivir en santidad. Vivir en integridad, como fue el mensaje pasado. Cristo Jesús, por eso no ha venido, porque está dándole a usted una oportunidad, o tal vez a alguien de su familia en el cual usted también debe compartir esa salvación con ellos. Dice en Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, note usted, el que no cree ya ha sido condenado. Para ser condenado, lo único que tiene que hacer es no creer. No necesita hacer más nada. Aunque sea buena la persona, pero no cree, ya está en condenación. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así lo dice la palabra del Señor. Así que el Señor está siendo paciente con usted, conmigo, con su familia, con todos sus familiares, con todos sus amigos, pero es necesario que cada uno diga: Señor Jesús, perdóname por haber rechazado tu palabra. Perdóname por todos mis pecados. Lávame con tu sangre poderosa y borra toda mi maldad. Hoy te entrego mi alma, mi mente, mi espíritu. Enséñame a vivir en santidad para ti, Señor Jesús, y para el Padre Celestial. En tu nombre, Señor Jesús, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Haga esa oración y sin lugar a duda que el Señor
le perdona todos sus pecados y Él los borra y nunca más se acordará de sus pecados. Y si el Señor viene en esta noche a traer juicio, usted va a morar con Él por la eternidad. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos das esta oportunidad de arrepentirnos. Bendice a cada persona que puedan, Señor, creer en tu palabra y ver a la luz de tu palabra, Señor, que siempre se cumple. Y asimismo compartirla con su familia y con todos sus familiares y que tu salvación llegue a cada corazón y en cada hogar. En Cristo Jesús te lo pedimos y ponemos todo en tus manos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y el Señor le dé grandes bendiciones con su presencia en su hogar.